Cuando un creyente porta los dones espirituales y no tiene una formación, ¿podrá ese creyente ser un edificador para la iglesia? Claro que no. ¿Podrá ese joven ser un punto de referencia en el ámbito de un ejemplo para otros? Claro que no. Yo creo que no. A pesar de que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, pero también esa persona que porta los dones espirituales necesita ser formado. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene formación, en vez de ser una edificación, será que un gran problema. Quiero que los que están escuchando entiendan esto. No es que estamos contra los dones espirituales. Estamos aquí hablando sobre la formación. Porque muchas personas hoy en día tienen los dones espirituales, saben operar en ciertos dones, pero no tienen información. Incluso yo me la voy a jugar hoy. Yo creo que las personas que más daño le está haciendo la iglesia son personas que portan los dones, más no tienen formación. O un niño o un adolescente cual no tiene la capacidad para manejar un vehículo, que nunca fue a una escuela para estudiar, aprender a manejar. Y usted como padre le compra un vehículo, usted le está entregando en la mano a ese muchacho. Es un problema porque no tiene la capacidad de manejar ese carro. ¿Qué va a provocar él? Un accidente. Así hay muchas personas hoy en día que en vez de edificar, lo que están provocando es accidente. Y es como cuando tú le entregas a alguien la mano sin tener la formación. En vez de ser una bendición, se convierte en una maldición. Entonces, Ronald, hay muchos creyentes hoy en día que portan los dones espirituales, pero cuando tú los tratas a ellos como persona, no tienen una formación. Porque los dones espirituales no es sinónimo de formación. Por eso Pablo se encuentra con una iglesia y le dice a la iglesia: ustedes deberían ser ya maestros. ¿Qué es un maestro? Es alguien que ha sido formado. Pablo está hablando, ya ustedes deberían estar formados. Pero ¿a quién Pablo le está hablando? A la iglesia de Corintio. Una iglesia que operaba en los dones, hablaba en lengua, pero no tenía formación. El hecho de que tú fluyes los dones espirituales no quiere decir de que tú tengas formación. Por eso es que la iglesia de Corintio, en vez de convertirse en una iglesia edificadora, se convirtió en un gran problema. Wow, qué tremendo eso. Wow. Quiere decir, pastor, que yo puedo profetizarle a usted, yo puedo orar por alguien, ser sano, y eso no implica que yo sea una persona formada, que tenga formación. No. Wow. Porque los dones no es sinónimo de formación. Wow. Tú puedes operar, esa persona puede operar en los dones espirituales y tener una mala conducta y no tener formación. O sea, hoy en día tenemos gente que cuando tú le hablas sobre la formación, son enemigos de la formación. Tremendo. Porque dicen: no, yo opero en los dones espirituales. Sí. Espérate, el hecho de que tú operes en los dones espirituales no quiere decir que tú estés formado. Entonces tenemos una generación hoy, Ronald, una generación que necesita sentarse. ¿Para qué? Para formarse. Por eso que Jesús nunca mandó a sus discípulos sin antes que formarlos. Lo formó y luego lo envió. O sea, hoy en día tenemos unos creyentes que son enviados, pero con falta de formación. Por eso ese gran problema hoy en día de lo que son enviados. Que hoy estamos enviando creyentes a la obra, a una oposición, y estamos delegando posición a gente cual no tiene la capacidad para esa X posición. ¿Qué hizo Jesús, Ronald? Formó primero y luego ¿qué hizo? Envió. Quiere decir que el que no está formado no califica para ser enviado. Tenemos que pasar por un proceso de formación. Qué tremendo. Cuando usted mencionaba eso, también puedo entender algo bien interesante en este tema, pastor. Hay personas que se ponen a enseñar sin antes haberse sentado a aprender. Es otro problema. Por ejemplo, no puedo yo ponerme a enseñar sin antes haberme sentado a aprender. Esto tiene que ver también con la formación, con la capacitación. Claro. Pastor, estamos viviendo en un tiempo donde vemos tanta gente anhelando lo que son los dones. Pero cuando usted le... que a veces siguen el don que el hombre o la mujer tiene, más no siguen la formación. Y cuando se encuentran con los problemas y los monstruos internos y la falta de formación, se desencantan. Entonces ahí es donde ellos descubren que en realidad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, es donde ellos se dan cuenta que en realidad no eran formados. Es en donde yo puedo ver a la gente que en realidad no tenía una formación. Claro. Operaban por el don. Claro. Entonces, muchas personas creen que porque manifiestan los dones espirituales, ya ellos lo han logrado todo. No. Ahí es que donde, incluso yo me voy más allá. Primero formación y luego dones espirituales. Porque hoy al revés. Hoy es dones espirituales y luego formación. Pero cuando hay gente que ya tiene los dones espirituales, son enemigos de la formación. O sea, muchas personas hoy en día, y sé que lo están viendo hoy, tienen que entender esto, que
el que no es formado no califica para Dios llevarlo al próximo nivel. Eso está fuerte. Por eso Pablo decía a los corintios, yo he querido darle a ustedes alimento sólido, pero no se me ha permitido. No puedo darle a ustedes alimento sólido. O sea, yo no puedo darle a ustedes cosas mayores si ustedes todavía no se han formado. Tienen que formarse. Tienen que dejar los celos, las contiendas, los pleitos, los chismes. Entonces Pablo dice, yo quiero darle a ustedes alimento sólido, mas no puedo. Quiere decir que no se le puede dar legalidad o delegarle a alguien una posición cuando no tiene los requisitos de la formación. Y hoy en día las iglesias están llenas de gente con la palabra correcta, mejor dicho, dones. hoy en día las iglesias están llenas de gente con una posición, pero sin formación. O sea, cuando yo tengo el que está en la puerta, que recibe, porque el que está en la puerta es el que recibe, es el que recibe el que viene. La cara de la iglesia es el que está en la puerta. Cuando el que está en la puerta no tiene la formación, ¿qué va a pasar? En vez de recibir la gente con alegría, con amor, va a estar con la cara entuñada, molesto. Sí. Entonces los problemas de la casa lo va a manifestar en el servicio. Wow. Entonces, cuando alguien viene a la iglesia y encuentra a alguien sin formación, ¿qué pasará con esa persona? Vuelve de nuevo para atrás. ¿Por qué? Porque fue a la iglesia, pero el que lo recibió con una forma no agradable. Entonces, la unción trae a la gente a la iglesia, porque es un punto. La unción trae a la iglesia a la gente a la iglesia, pero la falta de formación saca a la gente para afuera. O sea, lo que te hace perdurar firme es la formación, no es el don. Lo que te hace estar firme ante las tempestades, ante los problemas, no es el don. Es la formación que tuviste. Hay algo bien importante ahí, pastor. Y vea qué triste que la mayoría de personas hoy día no queremos, me incluyo, porque a veces sucede, que no queremos pasar por ese proceso de formación. Pastor, es muy triste ver que estamos creando, o criando, como se diga, una generación malcriada. La estamos malcriando a nuestra generación. Porque como líderes, como pastores, como hombres de Dios, no podemos enseñarle a la gente que se deben ir tras los dones, tras una manifestación, más no tras las personas que en realidad están portando los frutos del Espíritu. Es una tristeza que nosotros en la actualidad en la que vivimos podamos atraer a una generación a que vean y que sigan esto que nosotros hemos caído. ¿Tú sabes lo que pasa? Lo que pasa es que hay muchos líderes que aman el don de la gente, más no aman a la gente. Cuando yo te amo a ti, yo te voy a sentar y te voy a formar. No importa el don que tú tengas, yo te voy a sentar y te voy a formar. ¿Por qué? Porque yo puedo usar tu don hoy, pero mañana tu vida espiritual no es tu don. Es tu vida como persona. Porque una cosa es el talento, una cosa es los dones que tú posees, pero otra cosa es la formación que tú tienes. Entonces hoy tenemos un grupete de gente en posiciones sin formación que en vez de traer la gloria de Dios a la casa, lo que está haciendo es un desorden. Porque donde no hay disciplina, donde no hay formación, ¿qué es lo que hay? Es un desorden. Entonces, cuando un pastor tiene a alguien que tiene un talento o tiene un don, y ese pastor puede ver que esa persona no está bien formada, pero a pesar de eso está más enfocado en el don, en el talento que la persona tiene, pero hay un problema. O sea, el pastor tiene que sentar a la gente y que formarlo, claro que para que pueda hacer bien su trabajo. Pero a veces no nos sentamos, no lo formamos porque nada más el don. No, hay algo más allá. Y lo triste es que ponemos el don es un regalo de Dios y es algo para la edificación de la iglesia. Es bien importante. Pero lo triste es que ponemos como prioridad el don. Y dejamos a un lado la formación. Eso. Y eso está pasando hoy en día. Exactamente. Hoy en día tenemos gente que nada más se enfocaron y hablan en lengua. En el fuego. Pero no tienen formación. Por eso hoy en día muchos han fracasado. Porque no tienen formación. Simplemente lengua, pataleo. Eso pasa. Pero la formación es lo que te da estabilidad. La formación es lo que te pone firme, como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es como aquel que edificó su casa sobre la roca, que vino la tempestad y ¿qué hizo? No se movió. Cuando una gente formada, los problemas no lo mueven. Están firmes, están formados. Pero la falta de formación hoy en día tiene la gente moviéndose. Eso a mí me dice, pastor, que cuando yo voy a una iglesia y cito una iglesia por primera vez, o me convierto a Cristo por primera vez, esto es para nuevos oyentes, que no anhelen primero el tener un don, aunque es parte del propósito si Dios quiere dárselo, pero que la prioridad tuya, la primera cosa sea ser formado. Preguntarle a tu pastor cómo crecer
en tu vida espiritual. Preguntarle a tu pastor cómo hacer para crecer en el área que tú sientes que está afectada en ti. Porque cuando nosotros nos vamos tras los dones solamente, como decía usted y lo aclara la Biblia, es que vamos a tener un desorden en nuestra vida. O sea, el don es muy bonito, el don es muy importante, pero el don no lo es todo, pastor. Así es. El don puede, como usted decía, el don habla de Dios. El don habla de Dios. El fruto del Espíritu, no sé cómo decir esa palabra ahí, se me traje eso. Pero bien. Los dones hablan de Dios y los frutos espirituales hablan de nosotros. Exactamente, los dones hablan de Dios y los frutos espirituales hablan de nosotros como persona. Entonces, para mí realmente tiene mucha lógica y mucho sentido el poder nosotros pedirle a Dios primero, crecer en nuestra vida espiritual, pedirle a Dios primero que nos haga madurar en las áreas que nosotros necesitamos como fundamento, porque esto nos va a servir para los momentos difíciles. O sea, crecer para abajo como las raíces de los árboles, crecer hacia abajo para lograr ese fundamento y no ser movidos por cualquier viento. Así mismo. O sea, la gente cuando no es formado, cualquier viento lo mueve. Sí. Incluso le es muy difícil a alguien que no tiene formación sujetarse. Wow. El que no tiene formación no se sujeta. Por eso dije ahorita que las personas que más problemas le ha causado a la iglesia son la gente que tienen dones espirituales, más no tienen formación. Los divisores tienen dones espirituales. Lo que divide las iglesias tienen dones espirituales. Vea, ¿qué es lo que se me vino a la mente ahorita mientras usted decía eso? Pastor, hay gente que tiene tanto don, hay gente que tiene tantos dones en iglesias. Eso lo han vuelto una competencia, se ha vuelto un pleito. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces eso trae también muchos problemas. Cuando no hay formas, una iglesia con dones sin formación es división. Un líder no puede ser recién convertido, dice Pablo. Wow. Un líder no puede ser recién convertido. Sí. O sea, en este contexto quiere decir que el que no tiene conocimiento, un recién convertido es alguien que no tiene conocimiento. Alguien que no ha sido formado no puede dirigir a otro. Nosotros, al no ser formados, lo que Dios pone en nuestra mano, aunque Dios puede poner cosas en nuestra mano, pero Dios también nos da a nosotros la sabiduría y el entendimiento para saber si nosotros estamos listos para manejar eso. Yo tengo, por ejemplo, la sabiduría y el conocimiento, y hay cosas a las que yo tengo acceso ahora mismo. Pero si yo sé que no es el momento, no es el tiempo para acceder a eso, no lo voy a hacer porque yo sé que no puedo con eso para ese momento. Claro. Por eso dice Pablo que un nuevo creyente no puede ser líder. Hablando de la inmadurez espiritual, el no ser formado. Cuando tú no eres formado, tú eres un inmaduro. Y Pablo dice, alguien inmaduro no puede guiar a otro. Pablo dice, alguien inmaduro que no tenga la capacidad, que no ha sido formado, no puede ser líder. ¿Por qué? Porque no va a hacer las cosas bien. Primero formación y después cargos. Sí. Primero formación y después servir. Aún hasta para servir hay que ser formado. Claro. Y a veces nosotros tenemos gentes que lo ponemos a servir sin darle una preparación. Por eso que al final quedan frustrados. El problema por el cual la gente se frustra y se va de las iglesias es por falta de formación. Claro, claro que sí. Porque cuando tú delegas sobre alguien una posición cual tú no le enseñaste, pregar o trabajar en esa posición, a no tener la capacidad, ¿qué va a hacer? Claro. Dos cosas. O se cae o hace daño. Entonces, tenemos personas que tienen anhelo, pero no tienen formación. Esto no consiste en anhelo. Porque si fuera por anhelo, yo puedo decirme yo soy presidente del país. Claro. O sea, mucha gente tiene anhelo, pero no tienen formación. Tú tienes que acompañar tu anhelo con una formación para que puedas hacer bien tu trabajo. Sí. Porque si no somos formados, no vamos a poder hacer bien el trabajo. Incluso no vamos a modelar a Cristo. El que no es formado no modela a Cristo. Viene siendo como, podría verlo yo, prácticamente parte del ser hijo de Dios, la formación, pastor. Debería de ser algo no opcional para uno ser realmente un hijo de Dios. Porque, ¿qué vemos después, detrás de las cortinas? Cuando, por ejemplo, alguien puede predicar bonito, claro, alguien puede profetizarle bonito, pero la gente no se está dando cuenta de que las personas posiblemente solo porten un don. Pero sí, ¿qué cuando usted trata con esa persona que le profetizó? ¿Qué cuando usted trata con esa persona que oró por usted? Usted se enfrenta a una realidad que si analizamos, podemos darnos cuenta que esa persona no ha sido procesada, no ha sido formada, sino que simplemente porta un don. Así Pastor, es. Y eso, usted hablaba de algo bien interesante al comienzo. Eso trae problemas. Sí. Trae problemas porque la gente se está yendo tras los dones, mas no se está yendo tras la formación, que es por donde deberíamos de comenzar. Cuando un niño nace, un niño tiene un proceso. Sí, claro. El niño, cuando nace de pecho. Él tiene que tomar pecho a ley.
Y conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que todo va cambiando, pero con el tiempo el niño tiene que pasar por una transición, por una Sí. transformación. Y nosotros muchas veces somos esos niños en el camino. Que nosotros tenemos que entender que tenemos que pasar por un proceso de transformación, un proceso de formación hasta llegar al alimento sólido, como Así dice es, Pablo. así es. Tú dijiste ahorita que como hay personas que no han sido formados y quieren formar. Sí. Es un error bien grande que hay muchos creyentes hoy en día que están cometiendo ese error. Si tú no eres doctor, tú no puedes operar a nadie. Amén. O sea, el que no es formado no puede formar a otro. Wow. Alguien que se proclame doctor, Ujú. operando a un paciente, Sí. ¿qué va a pasar al paciente? Lo va a dejar mal. En vez de ser una bendición para el paciente, lo que va a causar es problema al paciente. Claro, ¿Por qué? sí. Porque usted no tiene la capacidad, no estudió para usted ser doctor. Wow. Usted lo que es mecánico. Wow. Cuando alguien no es formado y quiere formar a otros, Wow. no puede, porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Repita Y mucha eso. gente, usted no puede dar lo que usted no tiene. Entonces, si usted no ha sido formado, usted no puede formar a otro. Wow. Incluso, yo me voy más allá. Nadie puede seguir a alguien que no ha sido formado. Wow. Hoy en día tenemos gente que sigue a los hombres por los dones espirituales, más no por la formación. Wow. Y hoy en día, por eso que vemos mucha gente. Pastor, disculpe que lo interrumpa. ¿Y esto será que tiene que ver con el fracaso? Pues voy a llamarlo así, el fracaso de muchos ministerios. Claro que sí. Porque hay muchas personas. Si nosotros en realidad queremos modelar a Cristo, Claro. tenemos que someternos a la formación. No puedo yo pensar cómo Dios puede delegar algo tan pesado, tan fuerte en alguien que no lo va a aguantar. No puedo yo entender cómo alguien que no está listo para esa área pueda sostener algo que Dios le entregue. Un punto importante, el conocimiento. O sea, por eso dijimos ahorita que nadie puede decir yo soy doctor si usted no tiene un conocimimiento. Sí. Si usted compra un título, un ejemplo. Sí, porque Comprado, hoy en día gente comprado. compra los títulos. Sí. Sí. Y otros lo descargan por YouTube. Entonces, concerniente, la falta de... el que es formado tiene conocimiento. ¿Qué conocimiento? Es saber. Sí. ¿Me entiende? También tiene experiencia de servicio. Wow. El que es formado sabe lo que es servir. Y también tiene carácter y integridad. Wow. Un líder tiene que tener carácter y ¿qué? Y integridad. O sea, hay muchas personas hoy en día que no tienen esa cualidad y dicen soy formado. Sí. La formación es algo más allá. Qué tremendo. Es bien importante entender este punto. Y es un tema, pastor, que realmente cuando las personas lo escuchan, a veces como que se quieren pasar por alto estos temas. Pero son temas que pocas veces se tocan en las congregaciones. Hay gente que no le enseña a los hijos espirituales a que deben pasar por este proceso. Y algo poderoso, hijo, algo poderoso. Que quiero que los que están ahí, que van a escuchar esto y compartir lo que estamos aquí en cabina. Sí. Hay algo muy fuerte. Y es que el liderazgo no es un título. Hmm. El liderazgo no es un título. Es una función. Hay mucha gente que tiene el título, pero no tiene la función. Wow. El liderazgo no es un título. No decir yo soy pastor, yo soy Wow. evangelista. No, es cuál es tu función. Porque es fácil tener el título. Lo que es difícil es manifestar la función. La función de ese liderazgo que tú dices tener. Entonces, hay muchas personas que tienen el título, mas no tienen la función. O sea, liderazgo es más allá que un nombre. Es una función. Es servir a otro y llevarlo a la victoria. O sea, no es solamente tener el título, yo soy pastor. No, no. Es yo ser alguien que enseña a otro, forme a otro. ¿A qué? A encaminarlo a su propósito. ¿Llevarlo a dónde? A su propósito. Pero si yo no sé para qué soy llamado, nada más cargo un título, más no tengo Una formación. una función. Una función. Sí. No va a haber crecimiento por ningún lado. ¿Sabe que la falta de crecimiento de las iglesias hoy en día no es la falta de unción? Es la falta de formación. O sea, que una iglesia puede tener unción. Más no formación. Wow. Claro. Incluso, a veces no hemos llegado a pensar que una iglesia grande es aquella que tenga 10,000 miembros. Y no es así. Una iglesia grande es aquella que ha sido formada. O sea, el hecho de que tú tengas 5 miembros formados es más grande a una iglesia con 10,000 sin formación. Wow. Escucha eso. Está fuerte. Santa. Una iglesia con 2 miembros formados es más grande que una iglesia de 4,000 y 10,000 miembros sin formación. Eso es lo que te hace grande. Incluso la formación la tiene aquel que tiene la imagen de Cristo. Ahí es que la imagen de Cristo está en nosotros. Cuando somos formados. Cuando somos formados.
Qué tremendo. Ir y hacer discípulos. ¿A quiénes? A los que fueron formados. Los que son formados son los que hacen discípulos. Porque un líder forma a otro líder. Pero cuando tú entiendes que el llamado no es simplemente un título, sino una función. Y ese es el problema, que tenemos gente que tiene el título, pero no son funcional.